Buenos días, tardes o noches. Este es el programa LabVIEW para el proyecto de AC-Look. Al conectar un microcontrolador, la computadora le asignará un número de puerto. El programa de LabVIEW se actualizará cuando se ejecuta y se muestra en la lista de programa. El número de puerto que es COM1 o dependiendo de la computadora. Es importante saber que el nombre del puerto depende de la computadora que se utilice. Luego de eso, el programa inicia la comunicación. Se apertura el puerto serial, que es el puerto donde se comunica la computadora y el microcontrolador. Y se envía o recibe información según lo que se haya programado primero. Algo importante es cargar primero el programa al microcontrolador, porque puedes enviarle información al microcontrolador, pero si no tiene programa no va a saber qué hacer al recibir los datos. Variable biométrica. La biometría es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, como por ejemplo la huella digital, el reconocimiento del patrón venoso del dedo o el reconocimiento facial. La biometría es un excelente sistema de identificación de la persona que se aplica en muchos procesos debido a dos razones fundamentales: la seguridad y la comodidad. Los sistemas de reconocimiento biométrico pueden ser usados en cualquier aplicación que requiera seguridad, control de acceso, control de presencia e identificación o comprobación del usuario. Básicamente aportan tres ventajas: resistencia física, bajos costos de mantenimiento y no dan problemas electroestáticos. Los dispositivos de lectura biométrica permiten garantizar o denegar el paso o el acceso a las personas sin que éstas tengan necesidad de utilizar llaves o tarjetas, ni de memorizar claves, contraseñas o códigos. Estos dispositivos leen una característica o serie de características físicas estéticas de la persona, consideradas suficientes para su identificación. Los más usuales son las huellas dactilares, el entremado de las venas de la retina, la forma del iris, los patrones faciales, las venas de la mano o la geometría de la misma. Los lectores capacitivos de huella digital generan una imagen de las crestas y valles que conforman una huella digital, pero en vez de hacerlo con luz, los capacitores utilizan corriente eléctrica. El diagrama de abajo muestra un ejemplo del sensor capacitivo. El sensor está hecho de uno o más chips que contienen un arreglo de pequeñas celdas. Cada celda incluye dos placas conductoras, cubiertas con una capa aislante. Análisis. La mayoría de los lectores comparan rasgos específicos de la huella digital, generalmente conocidos como minutiae. Típicamente, los investigadores humanos y computadoras se concentran en puntos donde las líneas de las crestas terminan o donde se separan en dos bifurcaciones. Colectivamente, estos y otros rasgos distintos se llaman típica. El software del sistema de lector utiliza algoritmos altamente complejos para reconocer y analizar estas minutiae. La idea básica es medir las posiciones relativas del minutiae. Una manera simple de pensar en esto es considerar las figuras que varios minutiae forman cuando dibujan líneas rectas entre ellas. Si dos imágenes tienen tres terminaciones de crestas y dos bifurcaciones formando la misma figura dentro de la misma dimensión, hay una gran probabilidad de que sean de la misma persona. Variable de radiofrecuencia. Hoy en día la mayoría de las comunicaciones se realizan sin emplear cables, es decir, son comunicaciones inalámbricas. Es por este fenómeno de comunicación que se tuvo la necesidad de desarrollar elementos electrónicos capaces de enviar y recibir información proveniente de sitios lejanos sin estar interconectado uno con el otro a través de cables. Estos elementos electrónicos son el transmisor y el receptor, instrumentos hoy en día necesarios para su mayoría de la gente en el mundo, aun y cuando no se tenga conciencia de su existencia ni de su funcionamiento. Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto: comunicaciones electrónicas. En esencia, las comunicaciones electrónicas son la transmisión,
recepción y procesamiento y de información utilizando circuitos eléctricos. Para este proceso, toda la información debe convertirse en energía electromagnética para poder propagarse por un sistema de comunicaciones electrónicas. Diagrama de bloques de un sistema de comunicación bidireccional. Para un sistema de comunicación es necesario un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. El transmisor y el receptor son dispositivos electrónicos que se interconectan gracias a los gases que componen la atmósfera. Estos gases funcionan como medio de transmisión para las ondas de RF, que son emitidas por el transmisor. De esta manera, los sistemas de comunicación electrónicos han entrado en la vida diaria y se han vuelto cada vez más necesarios para la gente hoy en día. Las ondas de radiofrecuencia se generan cuando una corriente alterna pasa a través de un conductor. Las ondas se caracterizan por sus frecuencias y longitudes. La frecuencia se mide en hercios y la longitud se mide en metros. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz en el espacio libre. La ecuación que une a la frecuencia y a la longitud de ondas es la siguiente: velocidad de la luz igual a frecuencia por longitud de onda. Se observa a partir de la ecuación que cuando la frecuencia se incrementa, la longitud de onda disminuye. La tecnología RIF utiliza 4 bandas de frecuencia: baja, alta, muy alta y microondas. La baja frecuencia utiliza banda de 120 a 140 kHz. La alta frecuencia utiliza tecnología RIF en 13.56 MHz. En ultra alta frecuencia RIF utiliza la gama de frecuencias de 860 a 960 MHz. La RIF de microondas en general utiliza la frecuencia 2.45 GHz y superiores. Para las 4 bandas de frecuencia utilizan en RIF, las frecuencias de microondas tienen la menor longitud de onda. Las ondas electromagnéticas se componen de dos diferentes, pero relacionados campos: un campo eléctrico conocido como el campo E y el campo magnético conocido como el campo H. El campo eléctrico se genera por las diferencias de voltaje. Dado que una señal de radiofrecuencia es una alternancia, el constante cambio de tensión crea un campo eléctrico que aumenta y la disminuye con la frecuencia de señal de radiofrecuencia. El campo eléctrico irradia desde la zona mayor tensión a una zona de menor voltaje. En RIF es importante ser consistentes de los dos campos que componen las ondas electromagnéticas. Esto se debe a que los TAN RIF van a utilizar tanto el campo eléctrico como el campo magnético para comunicar su información, dependiendo de la frecuencia de los TAN RIF. Estén utilizando las TAN RIF en las bandas de frecuencia LF y HF utilizan el campo magnético, mientras que los TAN RIF UF y microondas utilizan el campo eléctrico. Cuando un lector emite señal de radiofrecuencia, provoca variaciones en los campos eléctricos y magnéticos. Cuando un conductor con la antena en un tag se encuentra dentro del mismo campo variable, se genera una corriente en su antena.